ofrecemos al Señor. La misa es el sacrificio que ofrecemos al Señor para salvar nuestras almas y alcanzar la redención. Y alcanzar la redención. Con estos acordes maravillosos del coro de Jota de la Casa de Aragón, aquí en Madrid, queremos iniciar la celebración en la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos aquí presentes y los que nos veis a través de YouTube, sed bienvenidos a esta comunidad que se reúne para celebrar la fiesta del Señor, en honor a nuestra Madre la Virgen del Pilar. Preparamos a la Eucaristía reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios Todopoderoso y Eterno, que la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar. Concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Hasta tu altar, traemos dentro del alma y en nuestros labios este cantar. Con gozo todos unidos nos acercamos hasta tu altar. Traemos dentro del alma y en nuestros labios este cantar. Padre del cielo y la flor, Dios del anciano y del niño, Padre del cielo y la flor, del aire de nuestra boda, de nuestra fe y nuestro amor, de nuestra fe y nuestro amor, Dios del anciano y del niño. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz, diciendo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso: «Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos, los que estáis aquí presentes y los que me escucháis o me veis a través de los medios técnicos que nos ofrece la técnica moderna, gracias por la invitación que me habéis hecho de poder participar en esta celebración de la Virgen del Pilar aquí en Madrid, en la Casa de Aragón. Quisiera, en primer lugar, tener un recuerdo muy especial por todas las víctimas del coronavirus que desde marzo hasta hoy han perdido la vida, quizá en el mundo, por supuesto,
en los diferentes continentes, aquí en España, en Aragón, en Madrid, donde estamos ahora. Pedimos por todos ellos, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Queremos también pedir por sus familiares, que no han podido, muchos de ellos, acompañarles en sus últimos momentos. Personalmente tengo un caso, la esposa de mi hermano fallecido, mi cuñada, que falleció a mediados de marzo y en Zaragoza. Yo no pude asistir al entierro por motivos que todos sabéis. También perdí a una tía carnal en este tiempo. Y algunos amigos que han muerto. Pues bien, en esta celebración queremos recordarles a todos, pedir por ellos, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Y un día nos podamos encontrar con el Padre en el reino de su Hijo Jesucristo. Hemos escuchado unos textos. Formamos una comunidad, gracias a los medios técnicos, como acabo de decir, para escuchar la palabra que hemos pronunciado, que hemos anunciado, y para intentar llevarla a nuestro corazón, a nuestra vida. Hoy escuchamos la palabra los que estamos aquí reunidos, pero también los que estáis en vuestras casas, que tenéis la amabilidad de escuchar esta celebración y de ver esta celebración. Que el Señor os bendiga en vuestros hogares. Formamos una comunidad virtual a través de la técnica. Escuchamos la palabra, no importa dónde estemos, en Asia, en África, en América, en Oceanía, en Europa, aquí en Madrid. Y todos nos sentimos interpelados por esa palabra que hemos escuchado, los Hechos de los Apóstoles, donde se nos decía que los apóstoles, después de la ascensión del Señor, se reunieron en el cenáculo, esperando la llegada del Espíritu Santo. Y con ellos estaban algunas mujeres, entre ellas María, la Madre de Jesús. En su advocación del Pilar, aquí tenemos esta magnífica figura, estatua de la Virgen del Pilar, rodeada de flores. Hoy en Zaragoza no se puede celebrar la ofrenda de flores, pero sí podemos hacer la ofrenda virtual de nuestro corazón, entregar nuestra vida a la Virgen para que ella la presente al Señor Jesús, nuestro Redentor. Hoy también queremos recordar de una forma clara a nuestros hermanos de Hispanoamérica, nuestros hermanos que recibieron la fe hace ya 528 años. Como sabéis, el 12 de octubre es la fiesta en que Colón llegó a aquellas tierras americanas y a partir de ese momento comenzó la evangelización de esas tierras. Hace 28 años celebrábamos el 5º centenario. Ese encuentro de culturas que significó para la Iglesia un enriquecimiento. El Papa Francisco, en una carta encíclica que acaba de publicar, llamada Todos Hermanos, nos invita a esa universalidad, a descubrir otras culturas, otros pueblos, otras etnias, otras lenguas, y enriquecernos mutuamente. Es lo que hizo España hace 500 y pico años, enriquecerse con las culturas de allá de América. Llevamos la fe, pero también nos aportaron muchas cosas que tenemos que agradecer. Por último, quisiera deciros cómo de la mesa de la palabra que hemos escuchado, que nos invita a ser coherentes con nuestra fe, pasamos a la celebración de la Eucaristía, es decir, a compartir el cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo, que se hizo hombre en el seno de María, Cristo se hace cuerpo, se hace pan, compartido, alimento para el camino, que nos ayuda a seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Hermanos y hermanas, pidamos unos por otros para que nuestra vida, a ejemplo de María, nuestra Madre, sea un ejemplo de coherencia, de respeto a los demás, de enriquecernos mutuamente, de construir juntos la unidad, la justicia y la paz con todos los pueblos. Que así sea.
Por intercesión de María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, celebrada en España, Hispanoamérica y Filipinas, bajo la advocación del Pilar, dirijamos hoy nuestra oración a nuestro Padre. Para que toda la Iglesia, el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, los misioneros y todos los fieles cristianos nos sintamos alegres y llenos de esperanza al contemplar a María como columna luminosa que nos guía a la salvación, roguemos al Señor. Para que el amor a María siga siendo nuestra historia fermento de fe e impulso para la misión, roguemos al Señor. Para que la comunidad de pueblos hispánicos que tiene en la Virgen del Pilar un común motivo de fe y unidad, sienta la protección de esta Madre y deposite en sus manos el presente y el futuro de nuestros pueblos, oremos. Por el rey Felipe y las instituciones del Estado, para que busquen en todo momento el bien común de los pueblos que conforman España, roguemos al Señor. Para que la presencia maternal de María haga fecunda y activa nuestra fe y nuestra solicitud hacia los más necesitados, marginados, enfermos y todos los que sufren, roguemos al Señor. Por nosotros, reunidos a través de Internet, como los discípulos en el cenáculo, en comunión con María, la Madre de Jesús, que queremos, como ella, escuchar la palabra de Dios y vivirla en nuestra vida, roguemos al Señor. Señor y Padre de la humanidad, por intercesión de la Madre de tu Hijo, que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste brillar sobre nosotros la luz de la fe, haz que los dones que ahora te presentamos y la súplica que te dirigimos nos consigan, por intercesión de Santa María del Pilar, permanecer firmes en la fe y generosos en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen Madre de tu Hijo. Ella, concebida sin pecado, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, pues siendo intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, fue madre de Cristo, esposo de la Iglesia, luz de las gentes, esperanza de los fieles y gozo de todo nuestro pueblo. Por eso, al celebrar ahora la solemnidad del Pilar, te alabamos con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Camino de la vida, santo es el Señor que alumbra, el camino de la vida, su luz barrerá Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor, nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, donde sale el sol, hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos
para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, en su advocación del Pilar, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A estos hermanos difuntos, en especial a los que han muerto a causa del coronavirus en el mundo, en Europa, en España, en Madrid, en Aragón. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos a todos los pueblos de la tierra, nos atrevemos a rezar la oración que Cristo nos enseñó.
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cada uno en vuestras casas transmitís la paz de Cristo con un signo de amor a vuestros familiares. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En vuestras casas podéis hacer una comunión espiritual, deseando recibir a Cristo sacramentalmente cuando vayáis a vuestra parroquia. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Oh Dios, que de modo maravilloso multiplicas tu presencia en medio de nosotros, al darte gracias por este sacramento con que nos has alimentado, te rogamos nos concedas, por intercesión de la Santa María del Pilar, llegar a contemplarte eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero agradecer de todo corazón al grupo de joteros de la Casa de Aragón que nos habéis ayudado a través de las antenas tecnológicas a rezar, a honrar a la Virgen del Pilar, a sentirnos interpelados por el Señor para que nuestra vida sea coherente con lo que profesamos. Gracias por vuestros cantos que nos ayudan evidentemente a rezar. Sobre todo nos invitan a dirigirnos hacia la Virgen, hacia ella, a mirarla a ella. Y nos hacen también acercarnos a la Santa Capilla, donde veneramos su sagrada imagen. Pidamos unos por otros y sintámonos alegres de poder compartir este día, el día también que es fiesta nacional en España. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Os daré la despedida.
un feliz día del Pilar.